Bueno, cambiemos de tema porque en el estudio ya está nuestro siguiente invitado y muchas veces usted se pregunta ¿qué tendría que hacer yo el día de mañana si tengo un accidente de tránsito? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que pego el celular, llamo a Carabineros, tengo que hacer la denuncia. ¿Qué tenemos que hacer? Muchos hemos estado en ese caso o muchos vamos a estar en algún momento, eso nadie lo sabe. Es por eso que queremos saber cuál es la vía legal frente a los accidentes de tránsito. Todas las dudas hoy día las sacamos con Abogado Manríquez. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy buenos días, Matías. Muchas gracias nuevamente. Agradecer al canal por esta invitación, a tu conexión matinal, a la gente que nos está mirando, a la gente que hace preguntas también. Exacto. Utiliza las redes sociales para hacer sus consultas. Y efectivamente hoy día vamos a hablar de los accidentes del tránsito, qué es lo que tenemos que hacer. Y me gustaría comenzar señalando que acá existen dos elementos muy importantes. ¿Ya? Ante cualquier accidente del tránsito se pueden generar dos tipos de responsabilidades. Perfecto. La primera responsabilidad es la responsabilidad que por infracciones a las normas del tránsito, y la segunda responsabilidad, Matías, que se genera es la responsabilidad por los daños. Exacto. Por eso, estas dos aristas, yo creo que es como lo que tenemos que ver, respecto a lo cual podemos ir conversando, Sí. pero también señalar dos asuntos importantes ante cualquier accidente del tránsito. ¿Ya? Primero, distinguir si es que el accidente del tránsito hubo o no hubo personas lesionadas, y en el caso de que hubiera personas lesionadas, cuál es la manera propicia de actuar, y cuando no hay personas lesionadas, cómo actuar. Claro. Entonces, te invito a conversar sobre el primer caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando existan personas lesionadas? Cuando se produzcan lesiones, Matías, en un accidente del tránsito, ya sea con un... Mira, esa terrible. Sí, Sí. esa imagen terrible. Bueno, ese es un accidente del tránsito que suele ocurrir mucho en las carreteras. Sí. Mira, un choque. Ya, ese oye, es terrible. De Sí, nos fuimos un poco... De película, sí. Sí, de película. Bien, pero seguramente en estos accidentes del tránsito que estamos viendo, hay lesionados. Mira, un Hay accidente por lesionados. alcance, un choque por alcance. Seguramente hay personas lesionadas. Mira, en estos casos, Matías, cuando las personas terminan lesionadas, siempre lo que hay que hacer es detener el vehículo Claro. y jamás huir o escaparse del lugar. Perfecto. Primero porque esto es una responsabilidad, una obligación moral de toda persona. O sea, Daniel, y importante que lo digas porque uno, bueno, ahora en la casa quizá hay mucha gente dice, pero es obvio que hay que detener el vehículo y acercarse a la otra persona, a conversar, pero no es tan obvio para muchas personas. Hay Sí. personas que prefieren salir corriendo a exactamente. arrancar. Y justamente las personas pueden preferir esto, ya sea porque se encontraban sin licencia de conducir, Exacto. porque estaban bajo la influencia o en estado de ebriedad, influencia del alcohol, Sí. ¿verdad? Pero lo importante, Matías, es que la persona siempre tiene que detener el vehículo y tiene que asistir en lo posible, en la medida de lo posible, a la víctima, no huir. Primero, como te decía, porque es una responsabilidad moral, o sea, Exacto. vivimos en un colectivo, vivimos en una comunidad y no podemos no hacernos cargo de esa primera responsabilidad. Así es. Pero en segundo lugar, porque, Matías, esto arriesga multas, incluso penas privativas de libertad. Si la persona, por ejemplo, que con ocasión del accidente termina con resultados de lesiones gravísimas, por ejemplo, las lesiones más graves cuando pierde un miembro del cuerpo, pierde una mano, puede perder parte de una mano, una pierna, o también pueden ser graves, que inhabilita a la persona por más de 30 días de su trabajo. Bueno, en esos casos, si yo no asisto, voy a tener que pagar primero una multa que va entre los 3 a los 7 UTMs. Y si es que existen resultados de lesiones gravísimas, también pueden haber responsabilidades penales privativas de libertad. Claro. Entonces, eso es lo primero, hay que asistir. Primero para la persona que comete el delito, digamos, le estamos dando la pista para que ya sabe que lo que arriesga, porque después va a ser muy fácil detectar a esa persona. Porque tú te puedes escapar un accidente del tránsito como los que estamos viendo. Sí. Puede ser que algún testigo tome la placa patente. Exacto. Y tú por el Registro Nacional de Vehículos Motorizados vas a tener conocimiento de cuál es el propietario de ese vehículo. Así es. Por tanto, eso se puede hacer. Bueno, y entonces, una vez que yo asisto a la persona, detengo mi vehículo, lo siguiente que tengo que hacer es llamar a Carabineros. Ya. Siempre es obligación, porque Carabineros va a emitir un parte policial, se va a constituir en el lugar y va a indicar en el parte qué es lo que ocurrió. Y eso le va a permitir presentar estos antecedentes del parte policial en el juzgado de policía local o en la fiscalía, Ya. derechamente, porque pueden haber responsabilidades penales. Entonces es súper importante siempre llamar a Carabineros. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre si es que no hay lesionados? Es un accidente del tránsito común, no como lo que estamos viendo. Claro. Chuta. Uno que no sea tan grave quizás como lo que estamos viendo, pero un choque por alcance, un topón, un choque por el lado. En ese caso, lo que hay que hacer, bueno, nuevamente, es detener el vehículo y conversar con la otra persona. Claro. No huir, porque si huyo, nuevamente tengo una responsabilidad y voy a tener que pagar multas. Y las multas también ascienden entre las 3 a las 7 UTM. Por eso es súper importante siempre detenerse. Y lo otro, hoy día todos tenemos teléfonos celulares con cámara.
ocúpenlo, porque ese va a ser un medio de prueba. Exactamente. Así mismo. Una selfie con el auto chocado. Pero es súper importante que siempre tengamos que dejar una evidencia de esto. Y si es claro. que hay testigos, también pedirles, tomarles sus teléfonos. Sí. El día de mañana esa persona te puede ayudar. Entonces pongámonos en el caso. ¿Qué pasa si es que yo cometí este accidente? Si yo cometo el accidente, Matías, si yo voy manejando, estoy despistado, recordemos que en el tránsito tenemos deberes. Y el deber es siempre tener una actitud responsable en el andar. Uno tiene que ser cauteloso y tiene que ser diligente. Entonces, ese es mi primer deber. Bueno, justo me despisté y choco a otro vehículo. No hay lesionado, etc. Exacto. Distingamos. ¿Tenemos o no tenemos seguro? Si tenemos seguro, siempre dar aviso del siniestro a la aseguradora. Ya. Siempre. Por lo general, las pólizas de seguro determinan cuál es el plazo que yo tengo que poner conocimiento a la aseguradora sobre el accidente, el siniestro ocurrido. Debería ser, sí, en el mismo instante, me imagino. Idealmente, ¿cierto? la recomendación es que siempre se haga en ese preciso momento. Ya. ¿Por qué? Porque por lo general el plazo que se otorga son de 10 días. Claro. Hay pólizas que pueden extenderse un poco más, por eso es también importante. Yo sé que nadie lo hace, Matías, nadie lee su póliza de la aseguradora. La póliza del seguro, muy poca gente lo lee. De hecho, nosotros los abogados, nuestra pega es precisamente estudiar las pólizas de los clientes para ver si es que se incurrió en una infracción con la aseguradora. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no doy aviso en el tiempo a la aseguradora, puede ser, Matías, que esté fuera de plazo y voy a tener que verlas por mí mismo. Ya, ok. Y si me llega una demanda por la otra parte, si yo tuve un accidente y yo lo provoqué, y si me llega esa demanda por la otra parte, yo voy a tener que responder por todos los daños y no mi aseguradora. Claro. Por eso es súper importante si es que tengo aseguradora. Y si no tengo aseguradora, bueno, en ese caso, la única opción que queda es que, bueno, tenemos dos opciones. Una, por ejemplo, Matías, nosotros vamos ahí manejando, Sí. pum, y yo te pegué un topón. Yo puedo de mutuo acuerdo y honradamente decirte, Matías, ¿sabes qué? No llevemos esto a juicio. Claro. Y yo te ofrezco, Arreglemos la buena. hablemos a la buena, pero igual te voy a requerir, y tú tienes derecho a requerirme a mí mis documentos. ¿Ya? Daniel, por favor, necesito que me muestres tu cédula de identidad. Ya. Por favor, deme su dirección. De manera que tú también tengas esos datos, porque si Obvio, yo te sí. incumplo, tú tengas una medida, una garantía de que puedas demandarme y saber por lo menos dónde vivo, Claro. para poder notificarme eventualmente, tomar los datos de la patente, etcétera. Entonces, ocurrió aquello, y si no llegamos a un acuerdo porque tú me dices, oye, no, mira, mi auto vale 45 millones de pesos, y tú me lo dañaste, y yo digo, oye, no, pues si este vehículo no vale ese precio. Claro. Entonces tú vas a tener que demandarme en el juzgado de policía local, de la comuna donde ocurrió el accidente. Y si no me demandas por el juzgado de policía local dentro de un plazo de 6 meses, vas a tener que hacerlo por la vía ordinaria civil. Claro. Perfecto. Bueno, estamos conversando sobre los accidentes de tránsito muy comunes, sobre todo hoy en día donde vemos en las calles muchísimos autos, abogados. En este periodo de pandemia, de verdad que ha sido increíble el aumento. Sí, se ha vendido mucho vehículo. Sí, demasiado. Y en la calle, de verdad, hay muchos accidentes, sobre todo por lo que tú comentas, por topones, por alcance. Sí. Así que hay que estar muy pendiente y bajar un cambio literal a los conductores, les decimos todos los días, sobre todo ahora en invierno, cuando las calles están húmedas, se producen cierto. muchísimos accidentes, abogados. ¿Qué pasa con el seguro obligatorio de accidente que todos debemos contratar una vez que tenemos un auto? Bien, Matías, es súper importante que todas las personas contraten este seguro, porque si yo no lo contrato, si estoy atrasado en mi seguro obligatorio, estoy incurriendo en una falta. Por lo tanto, si tengo un accidente del tránsito, de partida, si es que yo soy culpable, no solamente me van a multar o voy a tener que pagar los daños, sino que en la demanda, el tribunal, el juez que tome conocimiento de esto, va a verificar los antecedentes y va a decir, oye, además tiene esto, Claro. así que se te aplica una multa. Exacto. Y las multas pueden ascender entre 1,5 a 3 UTM. O sea, un dolor de cabeza O sea, un dolor de cabeza. Terrible, Exactamente. gigante. Por eso es súper importante que estar con todos los papeles al día. Es más, tú tienes que andar siempre con tu licencia de conducir. También eso lo sabemos. Porque esa ya no es una falta grave, es una falta gravísima. Claro. Y como es una falta gravísima, incluso te pueden inhabilitar, cancelar tu licencia de conducir por un plazo que va entre 5 a 45 días. Exacto. Por eso también es importante aquello. Sí, porque nos obligan a todos, o seguro obligatorio, así se llama, Exacto. a todos a tenerlo, pero la mayoría de la gente no sabe qué es lo que cubre, qué es lo que te cubre en el momento de que uno llama y llega a la Accidentes asistencia. personales. Seguro obligatorio para accidentes personales. Ok, ya. Exacto. Eso es. Ya. Cuando existen lesionados se aplica este seguro. Por eso es importante tenerlo. Ok, ¿Bien? Esa es como la gran importancia que tiene y todos deberíamos tenerlo por lo mismo. perfecto. También el SOAP. El SOAP. así se le llama. Bien, bueno, ¿cuándo ya se establece como delito algún accidente de tránsito, abogado? ¿Cuándo entramos ya en esa materia? Hablamos de delito cuando, bueno, primero, gracias a la ley Emilia, cuando las personas están conduciendo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y producen lesiones en las personas. Cuando producimos daños en las personas, por ejemplo, hace poco nos llegó un caso de una persona que iba con 1,6 miligramos,
miligramos de alcohol, creo que es por litro de sangre. Claro, sí. ¿Sí? Y esa persona, bueno, está en un evidente estado de ebriedad y produjo lesiones. Y le produjo unas lesiones que dañó la movilidad de las manos de la persona. Por lo tanto, eso ya genera una responsabilidad penal y que con penas privativas de libertad. Claro. Lo hemos conversado un montón de veces. Acá tenemos que determinar... Bueno, el hecho de estar en estado de ebriedad y si las lesiones que se producen son gravísimas, como te decía, amputaciones de un miembro del cuerpo, inhabilidad para utilizar un miembro del cuerpo, eso va a tener que pagar con pena efectiva. Exacto. Por eso es una gran responsabilidad penal. Pero también tenemos responsabilidades penales cuando se producen accidentes y hay lesionados y yo escapo del lugar del accidente. También me genera una responsabilidad penal. Claro. ¿Negarse a realizar algún alcotest o alcoholemia también puede... Te puede generar una presunción. Lo que pasa es que la ley señala que el carabinero que está haciendo que tiene que hacer el procedimiento, él tiene la obligación de hacer el alcotest a la persona que se vio involucrada en un delito, claro, en un accidente del tránsito con lesiones. Exacto. Eso siempre lo va a tener que hacer Carabineros. Por lo tanto, el negarse, una persona podría negarse, Matías, claro, pero eso te puede generar una presunción respecto de tu actuar. Entonces, si la persona no bebió alcohol, va a tener que hacerlo. Claro. Es mejor que se someta a eso porque no tiene nada que perder. Después, lo que puede ocurrir es que si se niega, si es que la persona hizo lo que pudo para negarse, a ti te pueden tomar detenido y te pueden llevar al servicio, a un servicio de salud para que te hagan esta medición. Entiendo. Para verificar ya. Para verificar, efectivamente. De mejor manera. Bueno, ¿existe algún plazo para realizar la denuncia? Porque tú me hablas del seguro de póliza, ¿cierto? Que tenemos los que tienen seguro. Que algunos son 5 días, 10 días, etcétera. Pero ¿existe algún plazo fuera del seguro para realizar denuncia en caso de accidente de tránsito? Mira, Matías, si es que el accidente del tránsito tiene lesiones, esa denuncia se va a hacer inmediatamente por Carabineros. Claro. Y va a tomar conocimiento Carabineros, va a poner en disposición del juzgado policía local correspondiente si es que no hay lesiones muy graves, pero si hay lesiones muy graves, en ese caso va a tener que ir a materia penal. Ya. Pero si es que tenemos el mismo caso, vamos nosotros manejando, topón de vehículos, yo tengo un plazo de 6 meses para poner en conocimiento esto. Yo, por ejemplo, si es que tú me chocaste a mí, yo tengo un plazo de 6 meses para poner en conocimiento el juzgado de policía local. Bien, esa es mi primera... es el primer plazo que tengo, sobre todo para cobrar los daños del vehículo. Y eso también es súper importante, Matías, porque yo cuando hago una denuncia, en un caso que no hay lesiones, y yo cuando hago esta denuncia, aquí se van a verificar 2 cosas, como conversamos. Primero, la responsabilidad por los daños del vehículo. Exacto. Y también las responsabilidades penales, las responsabilidades por infracciones, bien, que acarrean multas. Porque existen distintos tipos de infracciones y lo que se puede ver al momento de que yo pongo en conocimiento del juzgado de policía local. Por ejemplo, las gravísimas. Las gravísimas es cuando cuando estoy conduciendo a más de 20 km por hora por sobre la velocidad permitida. Si la velocidad permitida son 50, claro, y yo estaba conduciendo a 71 km por hora, ya es gravísima. Y ya estoy arriesgando la suspensión de mi licencia de conducir. Por ejemplo, andar sin cinturón. Claro. Andar sin licencia de conducir, etcétera. No respetar un disco pare, no respetar una señal, un semáforo en rojo. Si a mí me chocan y la persona iba en rojo, bueno, esa persona va a tener la responsabilidad, primero civil, evidentemente, porque va a tener que responderme por el pago, exacto, de todo lo que corresponde por los daños, pero además arriesga las penas que van entre 1,5 a 3 UTM, más la suspensión de la licencia. Por cometer esta infracción. Claro. Entonces ahí están las gravísimas. Las gravísimas. Ilustremos las gravísimas. Por ejemplo, llevar a niños menores de 9 años sin un sistema de retención infantil en el vehículo. La silla, ¿no? La silla. Esa es una infracción gravísima. Conducir bajo los efectos del alcohol. Eso es gravísimo. O también bajo las drogas. Claro. ¿Verdad? Quizás no es detectable con un alcotest, pero una persona también podría estar drogada y si se llegase a evidenciar aquello, eso también tiene una responsabilidad como gravísima. Pero ¿cuáles son las graves? También conducir a exceso de velocidad, pero ya no sobre 20 km por hora de lo permitido, sino que entre 11 y 20 km por hora, en ese intermedio. O sea, si la velocidad máxima es 50 y yo voy a 60, eso es grave. Y eso solamente arriesga penas de multa que van entre 1 a 1,5 UTM. O sea, entre 50 y 150 mil pesos más o menos. Bien, adelantar por la berma, no respetar la preferencia de los peatones u otros vehículos, etcétera, conducir con una licencia diferente. Claro. Esas son ya graves. Claro. Y son cosas de verdad de tener 2, 3, 4, 5 dedos de frente. Por supuesto. O sea, adelantar por la berma, sabemos que podemos ocurrir un accidente muy peligroso.
Claro que sí. Bueno, pasa, yo venía el fin de semana, fui para el litoral central y había un taco tremendo, estuvimos como 3 horas metidos en el auto y veíamos que en la berma pasaban los vehículos, claro, estábamos todos en un taco gigante en la carretera, la 78, y los vehículos pasaban por la berma. Y rápido. La berma, y rápido, claro, porque querían llegar más rápido. Bueno, esas personas están cometiendo una infracción grave. Claro. O sea, si ellos, por ejemplo, a ellos les podrían cursar un parte, Claro. por eso. Aún sin cometer un accidente de tránsito. Aún sin cometer el accidente del tránsito. Mira. O sea, se les suman. Claro. Ya por el hecho de cometer esa infracción, ya acarrea una multa y además podría incurrir, bueno, por las responsabilidades civiles de aquello. Perfecto. Revisamos entonces las gravísimas, las graves y cuáles después continúan. Las menos graves. Que estas acarrean sanciones que van entre 0,5 UTM, entre 25.000 pesos y 50.000 pesos. ¿Qué tenemos? Estacionar en un lugar no permitido. Donde dice la letra E con las 2X. Prohibido. Prohibidísimo. Sí. Ya, esa es una infracción menos grave. No respetar la preferencia de vehículos de emergencia. Claro, viene una ambulancia atrás. Debería ser grave, ¿eh? Esa Debería yo también pasar creo que debería ser grave. Es cierto. Sí. Y no le doy la pasada, no me corro, etcétera. Eso también. Era más grande. Sí. De verdad. Y hay gente que lo hace. Fíjate que hay gente que lo hace que no entiende. Bueno, no sé por qué le dieron la licencia de conducir a esa persona. Pero, o sea, es que, claro, debería estar incluido cuando uno estudia para sacar la licencia de conducir ahí un ítem gigante de que a los vehículos de emergencia hay que dejarlos pasar sí o sí. Corrernos hacia el lado, tratar de meter en un espacio, pero Exacto. Bueno, hay gente que no lo hace y eso es sorprendente. en las vías de circulación, Matías, en los ejes de circulación, jamás tú puedes retroceder, salvo que un carabinero te indique que tienes que retroceder, porque eso también es una infracción leve. Ya. Bien, salvo determinadas excepciones. Por ejemplo, yo si me incorporo al eje, si yo me incorporo a la vía, jamás lo puedo hacer en reversa. ¿Ha visto? Se ve mucho en los pasajes. Sí. Las personas salen de cola del vehículo Claro. y se incorporan hacia la vía. Bueno, ahí están cometiendo una infracción. Le pasó a una vecina mía. Mire. Tratamos de defenderlo y todo en el juzgado de policía local, Claro. pero igual incurrió en una falta. Claro, era falta. Se le multó a la persona. Ok. Entonces, por eso es importante, bueno, en la medida de lo posible, ver si me puedo dar la vuelta el vehículo, quizás me muero un Exacto, poco más, sí. quizás muy estrecho, pero intentarlo porque eso también sería una infracción. Conducir un vehículo con exceso de carga, más allá de lo permitido, eso también es leve. Utilizar las luces del vehículo de forma errónea. Voy a hablar para la derecha, pero indico a la izquierda. Claro, hay una infracción, o sea, eso tiene que ser amonestado de alguna manera. Exacto, sí. Sí, porque puede producir un accidente Sí. para los que vienen detrás. Pero para que la gente en su casa lo entienda también, Matías, es que acá, más allá de estos pequeños casos que uno puede ir viendo, lo importante es que la ley del tránsito tiene un principio. Y el Sí. principio es que yo siempre tengo que conducir de manera diligente, de manera respetuosa, pensando, poniéndome en el lugar del otro. Exacto. Actuar a la defensiva, nunca a la ofensiva. Eso te lo enseñan en todos los cursos de conducir. Nunca me voy a olvidar que estaba ahí escrito gigante, maneje a la defensiva. Sí. Ese es el principio, porque si yo manejo a la defensiva, si yo manejo con una actitud responsable, si yo manejo con empatía pensando en los otros conductores, claro, es muy probable que nada de esto vaya a ocurrir. Así es, pues. Tenemos algunas preguntas por parte de nuestros televidentes abogados. Al más 569-6253-2873. En esta mañana de día miércoles nos preguntan: ¿qué pasa si yo genero, cierto, o estoy involucrado en un accidente de tránsito donde se cae un semáforo? Ahí ya paso ¿cierto?, a dañar la vía pública, Claro. lo que el Una Estado propiedad ha fiscal. comprado o la municipalidad, claro, material fiscal. Claro, me genera... ¿Qué pasa ahí? Bueno, si yo me veo involucrado, hay que determinar también de qué manera me veo involucrado. Ya. ¿Verdad? Porque Si fui yo el que choqué contra el semáforo, bueno, por si ejemplo. fui yo y por un error mío, eso me va a generar una responsabilidad y tienen todo el derecho a demandarme a mí por los daños. ¿Ya? Los precios que cuesta el semáforo, Ok. ¿verdad? Su instalación, etcétera, los daños. Recordemos que el daño no es solo el daño emergente. Si yo voto esta tasa, no solo te pago la tasa, tengo Claro. que también responder por el daño que dejo en el suelo, Claro. porque tengo que pagar un servicio de limpieza, qué sé yo, por ponerte un Exacto. ejemplo. Y esto es lo mismo, o sea, toda esa instalación, todo eso tiene un costo. Sí. Pero pensemos también, Matías, cuáles son las responsabilidades. Hay responsabilidades a las que yo me veo expuesto también por imprudencias de otros. Exacto. Por ejemplo, yo voy manejando súper bien y se me cruza una persona, un ciclista. Sí. Se me cruza un ciclista en una luz que no le correspondía, no me vio y yo hago un movimiento. Por la maniobra, claro. Para hago no, una maniobra para no atropellar. y termino chocando el semáforo. Bueno, ahí parece que la responsabilidad no es mía. Claro. Yo iba respetando todo. Sí. La responsabilidad sería la otra persona. Oh, perfecto. Ya hay un principio en el derecho que el conditio sine qua non, condición sin la cual. O sea, si yo tengo una línea de tiempo Sí. y saco este evento, lo retiro de esta línea de tiempo que termina en un daño, ¿se produce o no se produce el daño? Si yo retiro a este ciclista de este accidente, de este momento, ¿la persona iba a terminar chocando el semáforo o no? Ah, claro, no.
¿Ves? Entonces, eso siempre hay que verlo de qué manera me veo involucrado en el accidente. Y por eso es lo importante también de los testigos del momento. O sea, sacar las Súper fotos, importante, conversar Matías. con los testigos que están en el Súper lugar. importante. Sí. Es súper importante. Y a veces la gente le da lata. A veces los chilenos siento que somos un poco tímidos. Claro. Y no nos atrevemos, pero bueno, son nuestros derechos. Exacto. Preguntémosle a la persona que se encuentra a nuestro lado. Yo creo que hoy día, Matías, espero no equivocarme, existe un ambiente de un poco más de auxiliar a las otras personas. Sí. Se siente un poco más, creo yo. Entonces, si tengo la oportunidad, una persona lo presenció, pidámosle el número de teléfono. Quizás no le vamos a quitar mucho tiempo de su vida y va a estar ayudándonos. Y lo mismo nosotros, si es que a nosotros nos requieren nuestro teléfono, algo, prestémosle auxilio a esa persona. Sí, Hagamos claro. eso. Hay que hacerlo. Nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros, así que tenemos que estar ahí dispuestos a colaborar también en este tipo de situaciones, pues, abogado. Tenemos otra pregunta, más 569-6253-2873 en nuestro WhatsApp. Por acá dice: hola, abogado, si me cae un árbol en mi auto, ¿quién me paga? Bueno, nuevamente tenemos que ver las responsabilidades. Dependiendo de dónde se encuentre el árbol. Claro. Si es que vemos que este es un árbol que se encontraba en la vía pública, si es un predio fiscal municipal, si está del municipio, y todos los municipios tienen una dirección encargada de responder por mantener bien las áreas verdes, Sí. ¿verdad? Por lo tanto, si es que ellos no le dieron una debida mantención, por ejemplo, ocurre, Matías, que vecinos le advierten a la municipalidad, dicen: oiga, alcalde, señor alcalde, a los concejales, Sí. este árbol está a punto de caerse, está seco, ya se murió, ¿qué tiempo? Y ellos no respondieron. ¿Existen esas constancias? Bueno, la responsabilidad tendrá que responder el municipio. Claro. Y yo voy a demandar al municipio por responsabilidad extracontractual por falta de servicio. Exacto. Abogado, o sea, alcalde, séptima vez que le digo que se va a caer el árbol. Por eso es importante a los Pasa, vecinos. eso pasa Sí, mucho. y es importante a los vecinos que cualquier manifestación que hagan respecto a alguna solicitud a algún municipio, guárdenlo. Guarden el respaldo de aquello. Sí. Porque así también se eximen ustedes de responsabilidades. Exacto. ¿Verdad? Sí. Ahora, veamos si es que es un caso fortuito. El caso fortuito libera a las personas de responsabilidades. Si yo, por ejemplo, vivo en una casa que tiene un buen patio al frente y tengo un árbol, y ese árbol, claro, se cae y le pegó a una persona, le pegó a un vehículo, yo en teoría soy responsable porque soy propietario de ese árbol. Claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre si justo ese día llegó un rayo, Matías? Un caso Partió el fortuito, árbol claro. partió el árbol y dañó. Bueno, el caso fortuito, la fuerza mayor, me exime de responsabilidad a mí, y eso ya no es responsabilidad de nadie, es como, pucha, qué pena. De verdad, qué pena por todos. Porque, claro, ahora, si es que no es caso fortuito, sino que se debe porque yo, por ejemplo, no le di una mantención a ese árbol, y cuando ocurrió este accidente, Claro. porque era previsible. Lo que hay que determinar si podía prever o no el daño. Exacto. Si yo puedo prever que en algún evento puede ocurrir esto, soy responsable. Exacto. Si no puedo preverlo y ocurre algo que en verdad está fuera de mi alcance, es una eximente responsabilidad. Pero la pregunta de nuestro amigo, amiga, Sí. no sé quién preguntó, Nuestro amigo. amigo, entonces usted lo que tiene que hacer le recomiendo que lo haga también con un abogado, Ya. que contacte a un abogado para que vean la posibilidad de demandar al municipio por falta de servicio. Perfecto. Porque los municipios, el Estado tiene una obligación Sí. de cautelar porque el servicio que ofrezco sea al menos de una calidad media. Exacto, sí. Ya, sí. Pasa lo mismo también cuando tú dices que puede ser un evento fortuito como los terremotos, por ejemplo. Un terremoto es un caso fortuito, es Sí. una fuerza mayor. Claro. Bueno, hoy en día hay seguros contra sismos, así que también ahí hay que estar bien informado para la gente que está en la casa, que pueden quizás contratar un seguro contra eso, ¿cierto? Exacto. Y la aseguradora puede estar ahí pendiente. Exacto, bueno, en caso de- claro, y sobre todo en un país como Chile. Esto se discute Sí. mucho también en el mundo del derecho porque uno dice, oye, pero mira, en Chile nosotros sabemos que es un país sísmico. Nosotros podemos prever que pueden ocurrir ciertos accidentes. Obvio, sí. Entonces se discute en los tribunales esto, pero la verdad es que un terremoto, uno puede esperar temblores. Por lo tanto, las construcciones tienen que tener una calidad media que permita Supuesto. aguantar temblores. Sí. Pero si el día de mañana tenemos un terremoto grado 12, claro, eso ya excede un poco de lo que uno puede prever también Exacto, y en las sí. construcciones también. Por ¿verdad? supuesto. Bueno, nos llega la última pregunta, señor director, y Daniel acá dice: hola abogado, ¿qué aseguradora me responde, cierto, si participan 2 o más vehículos en el siniestro? ¿Qué aseguradora? Es decir, quiero entender la pregunta de nuestro amigo. Es decir, si yo choco con otra persona, ambos tenemos seguros, ¿cuál responde? ¿Quién tuvo la responsabilidad del choque tiene que responder con su aseguradora? Bueno, la aseguradora responderá con cada uno de ok. sus asegurados, Ya. respectivamente. Pero luego lo que va a ocurrir es que si los dos dicen, no, fue tu culpa, no, Ya. es que fue tu culpa, y se arma una controversia Sí. respecto a aquello, cada una de las aseguradoras le pondrá un abogado a cada una de estas personas que se accidentaron, y ellos tendrán que ir en el litigio. Ya, Y ellos tendrán que ver esto. perfecto. Bien, ahora, si es que tenemos un accidente del tránsito donde en el mismo hecho se ven involucrados 3 vehículos, 2 bicicletas, un peatón, etcétera,
Entonces ahí va a haber una colectividad de aseguradoras que van a actuar y ellos van a tratar de buscar la responsabilidad del otro. Claro. Y ellos, la gracia de la aseguradora es que te defiende con abogados, precisamente en las instancias judiciales, en juzgado policía local, para evitar de que la aseguradora le toque pagar, digamos, por estos accidentes. Claro que sí, abogado. Bueno, feliz de que haya estado con nosotros. Hay hartas dudas, respuestas, ¿cierto?, sobre los accidentes de tránsito que ocurren todos los días, abogado, en las calles de nuestro país y del mundo. Si al final Todos los días. Todos los días esto sucede y me imagino que hay mucha gente que sufre mucho con estos accidentes de tránsito. Por eso hay que tratar de prevenirlos, abogado. Exacto. La prevención es lo más Prevenir. importante. Y no tomar. Eso, cuando y no se va a tomar. manejar. Tolerancia cero, pues. Eso, tolerancia cero. Sí, y ahí está está. muy bien que sea así. Así es. Gracias, Daniel, por estar con A ti, nosotros. Matías, a todo el canal, a todos los televidentes también. Muchas gracias. Así es, pues. Y síguelo en redes sociales a nuestro abogado Manríquez. Ahí está, justo aquí abajito, ahí, @abogado Manríquez, para que usted lo pueda Eso. seguir a través de Instagram. Todas las dudas, Instagram, respuestas. en YouTube. Ahora en Instagram también. partí una sección que es, la gente me hace preguntas y yo los trato de responder ahí con un reel. ¿Ah, Vamos, sí? vamos a ver cómo nos va. Así cuando tenga tiempo libre los vamos a ir respondiendo El abogado preguntas responde. genéricas. Claro, exacto. Muy bien, qué bueno. Gracias, abogado, por estar con Matías, nosotros. muchas gracias. Que esté bien. Muy bien.